En esta primera pregunta del caso clínico nos plantean un paciente con fiebre de un mes de evolución. Cuando damos la clase, siempre mi pregunta al alumno que contesta esta cuestión es: ¿tiene este paciente una fiebre de origen desconocido? Concretando un poco más, ¿cumple criterios de fiebre de origen desconocido? Y hay que tener cuidado porque la respuesta es que no tiene, de momento no podemos decir que tenga una fiebre de origen desconocido. Como figura en el manual, para que un paciente cumpla criterios de fiebre de origen desconocido, debe cumplir tres características de manera simultánea. La primera es tener fiebre, tener varias determinaciones de temperatura superiores a 38.3, que asumimos que este paciente cumple ese primer criterio. El segundo sería que la fiebre sea durante más de 3 semanas. Este paciente lleva 4 semanas con fiebre, luego cumple también el segundo criterio, pero le falta el tercero. El tercer criterio es que no se llegue al diagnóstico después de 3 visitas ambulatorias o de 3 días de ingreso en el hospital, que no se llegue al diagnóstico después del estudio inicial. Este paciente tiene fiebre desde hace 4 semanas, pero de momento no se le ha hecho ninguna prueba, así que no podemos decir que cumpla criterios de fiebre de origen desconocido. Imaginaos que llega a la urgencia con ese cuadro clínico, se le hace una radiografía de tórax, se ve una neumonía cavitada, se hace en ese mismo momento de manera urgente una baciloscopia de esputo y es positiva, se ven bacilos ácido alcohol resistentes, pues ya en ese momento el cuadro es muy sugestivo de tuberculosis y en ese mismo momento se iniciaría el tratamiento antituberculoso. Así que el paciente, a pesar de tener fiebre desde hace 4 semanas, no tendría una fiebre de origen desconocido porque se puede diagnosticar en 2 horas o en 3 horas. Recordad, fiebre de origen desconocido, hay que cumplir los 3 criterios de manera simultánea. Fiebre, varias determinaciones de temperatura superiores a 38.3 durante más de 3 semanas, segundo criterio, y que no se llegue al diagnóstico, tercer criterio, después del estudio inicial. ¿Cuál sería en este caso la respuesta correcta? ¿Por dónde empezaríamos a estudiar este paciente? Pues como siempre en medicina y en patología infecciosa con mucha más razón, lo más importante sería una buena historia clínica y una exploración física exhaustiva. La lista de causas de fiebre de origen desconocido es muy larga y tiene que ser una buena historia y una exploración cuidadosa la que nos guíe a pedir unas pruebas u otras, a solicitar un tipo de pruebas u otras según la orientación inicial que hagamos. Por tanto, hemos procedido a la historia y a la exploración física de este paciente y los datos más importantes es que es drogadicto por vía parenteral, también tiene el antecedente de la promiscuidad sexual y en el estudio exploratorio, en la exploración física cuidadosa, se observa que tiene adenopatías en múltiples localizaciones. Con esta información, ¿qué prueba haríamos a continuación y cuál dejaríamos de hacer? Pues en esta segunda pregunta, evidentemente la respuesta sería linfografía. Lo que no haríamos sería una linfografía, si es una prueba antigua, molesta para el paciente, dolorosa y que realmente no nos va a aportar una gran información. Con seguridad antes, actualmente le haríamos al paciente una ecografía o un escáner. Las otras respuestas sí que parece razonable que pidamos esas pruebas, que solicitemos esas pruebas en este paciente. Una de las respuestas dice hemocultivos y la otra dice ecocardiograma. Acordaos que ante todo cuadro de fiebre prolongada, de semanas de evolución, una de las posibilidades que siempre hay que plantearse es la endocarditis, porque en ocasiones la endocarditis subaguda, la única manifestación clínica que presenta es la fiebre, con el antecedente además de la drogadicción. Seguro que hay que pensar en la posibilidad de endocarditis y por tanto, tanto el ecocardiograma como los hemocultivos estarían indicados. La respuesta número 3 habla del Mantoux. La prueba de Mantoux, siempre ante toda fiebre prolongada hay que plantearse la posibilidad de tuberculosis.
en este caso con el antecedente de la drogadicción y la presencia de adenopatías, seguro que sería una posibilidad a tener en cuenta. Y hay que tener cuidado con la respuesta número 5, la serología luética. Probablemente tenemos la idea de la sífilis secundaria en el paciente con lesiones cutáneas, probablemente porque la sífilis en general la suelen explicar los dermatólogos y lógicamente insisten mucho en las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria. Todo el mundo recuerda el exantema cutáneo generalizado que característicamente afecta a las palmas y a las plantas, la lesión de la lengua depapilada en pradera segada, los condilomas planos que aparecen en las ingles, las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria, pero realmente el secundarismo luético básicamente lo que presenta el paciente es un cuadro de fiebre y adenopatías. Por tanto, con ese antecedente de la promiscuidad sexual, aunque el paciente no tenga lesiones cutáneas, ante la presencia de fiebre y adenopatías, una de las posibilidades sería la sífilis y por tanto también estaría indicada esta serología. De las pruebas solicitadas al paciente, nos comentan en el enunciado que el Mantoux fue negativo, la serología luética fue negativa, en los hemocultivos no se aislaron bacterias, se realizó el ecocardiograma en el cual no se visualizaron vegetaciones sugestivas de endocarditis y lógicamente con ese cuadro clínico y esos antecedentes se solicitó también una serología de VIH que fue positiva. Nos preguntan cuál sería la respuesta inadecuada en esta pregunta y efectivamente la respuesta que no es correcta es la 3. Es una de las respuestas más falsas de todo este vídeo de la segunda vuelta de infecciosas. Un Mantoux negativo, por supuesto que no descarta la tuberculosis. Nunca jamás en la vida la tuberculosis queda descartada por un Mantoux negativo. Esto es algo que han preguntado muchas veces en el MIR y por eso es muy importante. Acordaos que cuando uno piensa en tuberculosis hay que acordarse de los linfocitos T. Los linfocitos T antituberculosos son las células del sistema inmunológico que principalmente van a controlar a las micobacterias. Un sujeto que está infectado por tuberculosis pero que se encuentra en la fase de portador asintomático es porque tiene unos linfocitos T muy potentes capaces de controlar a las micobacterias, de impedir que se repliquen de manera generalizada. Y por otra parte, acordaos que esos mismos linfocitos T antituberculosos son los que positivizan el Mantoux. El Mantoux es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, de tipo celular. Si hiciéramos una biopsia de un Mantoux positivo, principalmente lo que vamos a ver ahí son linfocitos T antituberculosos. Así que daos cuenta de lo que hemos comentado. Por una parte que los linfocitos T son los que controlan a las micobacterias y por otra parte que esos mismos linfocitos T antituberculosos son los que positivizan al Mantoux. Y eso es lo que explica el por qué el Mantoux negativo no descarta la tuberculosis. Lo mejor es, como ejemplo, irse a uno de los extremos. Y en uno de los extremos del espectro clínico de la tuberculosis estaría la tuberculosis miliar o diseminada. ¿Por qué un paciente desarrolla un cuadro de tuberculosis miliar o diseminada? Pues básicamente porque no tiene linfocitos T capaces de controlar a las micobacterias. Por ejemplo, un paciente infectado por VIH muy inmunodeprimido, con un bajo recuento de linfocitos T CD4. ¿Cómo va a ser el Mantoux en esa situación? Pues prácticamente por definición va a ser negativo, porque si ese paciente no tiene linfocitos T capaces de controlar a las micobacterias, tampoco va a tener linfocitos T capaces de positivizar el Mantoux. De modo, y esta idea es muy importante, el Mantoux negativo nunca jamás en la vida descarta la posibilidad de tuberculosis. De las otras respuestas, pues bueno, podrían ser razonables. Si no encontramos otro tipo de pruebas positivas que nos den el diagnóstico, habrá que hacer una biopsia de una de las adenopatías.
Una posibilidad es que se trate de la linfadenopatía generalizada persistente, que es un cuadro clínico que se comenta en otra de las preguntas de este vídeo de la segunda vuelta. Ocurre en las fases iniciales de la infección por VIH y se caracteriza por la presencia de adenopatías generalizadas. La posibilidad de que se trate de un linfoma no hodgkiniano de bajo grado, eso es poco probable, porque lo esperable en un paciente infectado por VIH serían linfomas de alto grado, linfomas no hodgkinianos de alto grado, linfomas agresivos de alto grado. Y por último, habría que seguir considerando la posibilidad de endocarditis, porque para descartarla habría que hacer una ecocardiografía transesofágica. Esto es algo que también han preguntado en el MIR. Acordaos que para el diagnóstico de endocarditis es más sensible la ecografía transesofágica que no la ecografía transtorácica. Cuando uno sospecha endocarditis, lo primero que se solicita habitualmente es un ecocardio transtorácico, porque es más barato, es más rápido y sobre todo más cómodo para el paciente. Pero la idea importante es que si a través de la pared torácica no se visualizan vegetaciones y la sospecha clínica es alta, se debe realizar la ecografía transesofágica, porque en muchas ocasiones se observan vegetaciones con el ecocardiograma realizado por vía transesofágica que no se habían visto a través de la pared torácica. Para el diagnóstico de endocarditis es mucho más sensible la ecografía transesofágica que no la transtorácica. Por tanto, le hacemos la biopsia de una de esas adenopatías a este paciente y nos informan que el resultado es la presencia de granulomas necrotizantes sin gérmenes. ¿Qué debemos interpretar ante este resultado? Acordaos que granulomas necrotizantes es como si nos hubieran dicho granulomas caseificantes. El casium es una sustancia blanquecina, semisólida, que representa la necrosis en el centro del granuloma. Granulomas caseificantes, granulomas necrotizantes. Y cuando uno ve, oye hablar o ve en este caso por escrito que informan de la presencia de granulomas necrotizantes o granulomas caseificantes, evidentemente lo primero que debe pensar es en la posibilidad de tuberculosis. En ocasiones hay alguien que puede tener la idea de que la respuesta correcta es la 5, pero en ese caso, pues si pensamos en tuberculosis no sería correcto. Acordaos que el tratamiento de la tuberculosis en sujetos infectados por VIH es más prolongado que en la población general. En general se recomienda el tratamiento de 6 meses, pero en pacientes infectados por VIH tratamiento durante al menos 9 meses. Así que si pensáramos en tuberculosis, la respuesta 5 no sería correcta. El tratamiento es más prolongado, pero con independencia del número de linfocitos TCD4 que presente el paciente. La duda que podemos tener al leer el enunciado es que dice granulomas caseificantes o necrotizantes, pero dice sin gérmenes. Esto significa que con esa biopsia se ha hecho una tinción de Thiel-Nielsen y el resultado ha sido negativo, no se han visto bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Esto descartaría la tuberculosis? En absoluto, la respuesta es que no. Recordad que todas estas pruebas microbiológicas que consisten en visualizar directamente los microorganismos pueden ser más o menos específicas, pero desde luego son muy poco sensibles. En la gran mayoría de las tuberculosis no se visualizan directamente con la tinción de Thiel-Nielsen bacilos ácido alcohol resistentes y luego, sin embargo, el cultivo es positivo. Con la tinción de Gram o la tinción de tinta china para el criptococo ocurriría lo mismo. Si estas pruebas tienen un resultado positivo, nos pueden ayudar a diagnosticar esas enfermedades, pero si el diagnóstico es negativo, en absoluto las descartan. Así que, volviendo al caso clínico, la presencia de granulomas necrotizantes o granulomas caseificantes sugiere fuertemente, aunque la tinción de Thiel-Nielsen sea negativa, la posibilidad de que esto se trate de una tuberculosis.
Y pensando en la posibilidad de tuberculosis, el planteamiento sería si la correcta es la respuesta número 1 o la respuesta número 4. La número 1 diría, bueno, pensamos en la posibilidad de tuberculosis, pero vamos a esperar a tener el resultado confirmado en el cultivo. La respuesta número 4, que es la correcta, lo que dice es que empecemos tratamiento antituberculoso. ¿Por qué esta es la correcta? Pues la explicación es que, acordaos que el cultivo en el medio de Lowenstein para tuberculosis es un cultivo cuyo resultado vamos a tardar un tiempo en tenerlo. Mycobacterium tuberculosis es lo que se denomina una micobacteria de crecimiento lento, por lo menos vamos a tardar 2 o 3 semanas en tener un cultivo positivo, en ocasiones hasta 4, 6 o incluso 8 semanas. En algunas guías recomiendan mantener el cultivo en incubación durante al menos 6 u 8 semanas. Imaginaos que tenemos a este paciente infectado por VIH y, como dice a continuación en el enunciado de la quinta pregunta, el paciente presenta 50 linfocitos CD4. Si un paciente con 50 linfocitos CD4 totales y una tuberculosis extrapulmonar esperamos 2, 3 o incluso 6 u 8 semanas para iniciar el tratamiento, lo más probable es que cuando el cultivo sea positivo el paciente ya haya fallecido. Así que no podemos decir con seguridad que esto es una tuberculosis, pero eso no es lo que nos preguntan. Si nos preguntaran, ¿podemos decir 100% seguro, fehacientemente, que esto es una tuberculosis? La respuesta sería que no, pero esa no es la pregunta. La pregunta que nos plantean, o la situación que nos plantean es: ¿tenemos criterios suficientes para empezar tratamiento antituberculoso? Y en ese caso la respuesta es que sí. Tenemos un paciente que tiene el factor de riesgo, que tiene un cuadro clínico compatible y además en la biopsia se ven granulomas. Tenemos criterios suficientes para, en espera del cultivo, empezar tratamiento de tuberculosis. Y por eso la respuesta correcta es la 4. El paciente, como hemos comentado, presenta 50 linfocitos CD4 totales. La siguiente cuestión, la última pregunta, es si tiene o no indicación y con qué de tratamiento antirretroviral. La respuesta correcta es la 5. Este paciente tiene indicación de triple terapia. Habría 2 razones por las cuales pautarle triple terapia. Una de ellas, asumiendo que tiene una tuberculosis, asumiendo el diagnóstico de tuberculosis. Recordad que la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, pertenece al grupo C de la clasificación clínica del VIH, es decir, que es una de las enfermedades que describen el SIDA, que definen el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo tienen aquellos sujetos infectados por VIH que presentan algunas de las enfermedades del grupo C, y el SIDA o grupo C es un criterio de triple terapia. Independientemente del número de linfocitos CD4, los pacientes que presentan alguna de las enfermedades definitorias del SIDA tienen indicación de triple terapia. La segunda indicación sería, independiente de la previa, el número de linfocitos CD4. Acordaos que la recomendación actual es el inicio de tratamiento antirretroviral con triple terapia en los sujetos que presentan menos de 500 linfocitos CD4. Este paciente presenta 50, seguro que tiene indicación simplemente por eso, por su grado de inmunodepresión, de empezar triple terapia. En esta primera pregunta del caso clínico nos plantean un paciente con fiebre y soplo. Ese sería el resumen desde el punto de vista clínico. Pues en la vida real y en el MIR con mucha más razón, fiebre y soplo nos deben hacer pensar en la posibilidad de endocarditis. Endocarditis, ¿cuál sería el factor de riesgo? Pues en este caso el factor de riesgo es la cistoscopia. El paciente ha sido sometido a una manipulación, a una prueba instrumental en el cual existe riesgo de bacteriemia, que las bacterias pasen, en este caso de la vía urinaria a la sangre, y secundariamente se queden adheridas a las válvulas cardíacas y produzcan las vegetaciones de la endocarditis. Acordaos que después de una manipulación del tubo digestivo bajo o del tracto genitourinario, después de una cirugía de colon,
de una colonoscopia, de una cistoscopia, de una resección de próstata, después de una histeroscopia en una mujer. La bacteria en la que hay que pensar con más probabilidad como causante de endocarditis es enterococo. Por tanto, este paciente ha sido sometido a una cistoscopia, lo razonable es pensar que la endocarditis va a ser producida por enterococo. ¿Y sobre qué válvula? Pues en el enunciado dice que el paciente presenta un soplo sistólico irradiado a la axila. Ante un soplo sistólico irradiado a la axila, eso sería compatible con insuficiencia de la válvula mitral. Si esto fuera la clase de cardiología, soplo sistólico irradiado a la axila sería compatible con insuficiencia mitral. Así que lo razonable es que este paciente tenga una endocarditis que haya lesionado la válvula mitral, perforado una de sus valvas o haya roto una de sus cuerdas tendinosas y el paciente presenta un soplo por insuficiencia mitral. En resumen, lo que nos plantea este enunciado es una endocarditis probablemente por enterococo y sobre la válvula mitral después de esa manipulación de la vía urinaria. La respuesta correcta sería la 4. Acordaos que siempre en general en enfermedades infecciosas hay que intentar tomar las muestras microbiológicas antes de iniciar el tratamiento. En el caso de endocarditis esto es especialmente importante, extracción de hemocultivos antes del inicio del tratamiento antibiótico, y el tratamiento tendría que ser activo frente a enterococo. El tratamiento en general del enterococo se realiza con ampicilina. Como el paciente en el enunciado nos afirman que es alérgico a los beta-lactámicos, el fármaco alternativo de elección sería la vancomicina. Y al tratarse de una endocarditis, en general se recomienda tratamiento combinado para que actúen de manera sinérgica, y recordad que la regla general para el MIR es que la combinación en general se hace con un aminoglucósido, y por eso en este caso, pensando en enterococo en un paciente alérgico a beta-lactámicos, después de la extracción de los hemocultivos, lo razonable es comenzar el tratamiento antibiótico con vancomicina más gentamicina, y por eso la respuesta correcta es la 4. El paciente tiene una endocarditis, ingresa, se inicia el tratamiento antibiótico y ante esta segunda pregunta nos plantean desde el punto de vista clínico, si lo tuviéramos que resumir en una palabra, un ictus. El paciente presenta un cuadro de focalidad neurológica compatible con un ictus. Ante un cuadro de ictus habría dos posibilidades, ictus isquémico o ictus hemorrágico. Lo que describen en el escáner es una lesión hipodensa, compatible con isquemia, no es un hematoma hiperintenso, no es un ictus hemorrágico, se trata de un ictus isquémico. Ictus isquémico que a su vez habría dos grandes posibilidades, ictus isquémico por aterotrombosis local o ictus isquémico secundario a embolia cerebral. En este caso, lo razonable es pensar que se trata de un ictus isquémico secundario a embolia séptica, de las diferentes posibilidades de embolia que pueden dar lugar a un ictus. En este caso, en relación con la endocarditis, hay que pensar que alguna de esas vegetaciones se ha desprendido de la válvula mitral, ha penetrado en el ventrículo izquierdo, atraviesa la válvula aórtica y a través de la circulación sistémica alcanza el sistema nervioso central y produce un ictus isquémico secundario a embolia séptica. Ese sería el resumen del enunciado que nos plantea, ictus isquémico secundario a embolia séptica. La respuesta correcta es la 5. Esta pregunta siempre genera dudas. La respuesta correcta es la 5, no hacer nada, esperar evolución, por la última palabra que hemos dicho del resumen del enunciado. Hemos dicho que es un ictus isquémico secundario a embolia séptica, y por eso la respuesta correcta es la 5. En muchas ocasiones la respuesta que nos dan los alumnos es la antiagregación o la anticoagulación. Yo creo que el que hubiera pensado en que la respuesta correcta es anticoagulación con heparina estaba pensando más en un tipo de paciente que nos presentan en la clase de neurología, que sería el paciente que está en fibrilación auricular, por tanto tiene una aurícula que no se contrae, llena
de trombos o con trombos en la orejuela izquierda. Alguno de esos trombos se desprende, se produce la embolia cerebral y efectivamente, si no es un ictus embólico muy grave, la recomendación es inmediatamente iniciar la anticoagulación con heparina, pero ese es el paciente que tiene trombos secundarios a fibrilación auricular en la aurícula izquierda. En la embolia séptica, como indica su nombre, los émbolos son sépticos, los émbolos tienen bacterias, son infecciosos, y esas bacterias que embolizan van a colonizar, van a lesionar la pared, el endotelio de la arteria cerebral en la cual se produce la embolia, da lugar a lo que se llaman los aneurismas micóticos, y simplemente por esa endarteritis, por esa lesión, por esa infección producida por la bacteria en la arteria cerebral, se puede producir una rotura de la arteria y una hemorragia espontánea. Por tanto, el riesgo de hemorragia es máximo ante un ictus secundario a embolia séptica, y por eso la correcta es la 5, no hacer nada, no se debe ni antiagregar ni se debe anticoagular, porque ya de por sí, por ser un émbolo séptico, la posibilidad de hemorragia es muy alta. En esta tercera pregunta, la cuestión es ¿qué complicación no esperaríamos? Si leéis las respuestas, las 5 están descritas como complicaciones en un paciente con endocarditis. Así que habrá que buscar algún matiz, algún detalle en el enunciado que nos permita diferenciar una de las respuestas de las otras 4. Y en este caso, el matiz del enunciado que nos permite reconocer la respuesta correcta es que dice complicaciones a corto plazo. Y una de ellas no sería una complicación a corto plazo, que son las acropaquias. La respuesta correcta en esta pregunta es la 3. Acordaos que las acropaquias en un paciente con endocarditis se producen por activación inmunológica. En el contexto de esa infección intravascular mantenida a lo largo de semanas, a veces incluso a lo largo de meses, se desarrolla por un mecanismo de activación inmunológica las acropaquias. Por tanto, no sería una complicación a corto plazo. Las otras 4 respuestas sí que podrían ser complicaciones a corto plazo. La hemorragia cerebral, lo hemos comentado con la pregunta previa. El émbolo séptico puede producir aneurismas micóticos y esa infección de la arteria por las bacterias que van incluidas en la propia vegetación que emboliza pueden dar lugar a una rotura de la arteria y a la hemorragia cerebral. El infarto de miocardio también sería una complicación a corto plazo, en este caso por embolia séptica coronaria. Si el émbolo séptico, en vez de ascender a la cerebral media, se introduce por la coronaria derecha, el paciente tendrá un infarto de miocardio secundario a embolia séptica coronaria. El fracaso renal de la 4ª respuesta. Pues hay varias posibilidades como causa de insuficiencia renal en un paciente con endocarditis. A largo plazo, una posibilidad sería la glomerulonefritis. Glomerulonefritis por inmunocomplejos, que igual que las acropaquias se producen por un mecanismo inmunológico. Pero también hay posibilidad de fracaso renal a corto plazo. Una de las posibilidades, de nuevo, sería la embolia. Si ese émbolo séptico, en vez de afectar a la cerebral media o la coronaria derecha, lo hace a las arterias renales, el paciente tendrá un fracaso renal por embolia renal. Otra posibilidad como causa de fracaso renal a corto plazo sería la propia sepsis. Por ejemplo, en una endocarditis por Staphylococcus aureus, simplemente la bacteriemia por Staphylococcus aureus puede dar lugar a un cuadro de shock séptico, y en el contexto del shock séptico se produce un fracaso renal prerrenal por shock distributivo, igual que en otros cuadros de shock séptico. Otra posibilidad como causa de fracaso renal a corto plazo sería el shock cardiogénico. Si la endocarditis produce una perforación de las válvulas o una rotura de las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, se puede producir un cuadro de shock cardiogénico, de fracaso de insuficiencia cardíaca por destrucción valvular, por insuficiencia valvular aguda masiva, y eso da lugar también a un fracaso renal prerrenal, en este caso por falta de aporte de sangre hacia las arterias renales en relación con el fallo cardíaco. Y por último, como causa de fracaso
renal a corto plazo en un paciente con endocarditis, hay que tener en cuenta la nefrotoxicidad de los antibióticos. Hemos comentado que uno de los antibióticos que habitualmente se utiliza para que actúe de manera sinérgica en una endocarditis son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son fármacos ototóxicos y nefrotóxicos, por tanto, ante un paciente que inicia el tratamiento de una endocarditis y que pocos días después presenta un aumento en la cifra de creatinina, una disminución del filtrado glomerular, siempre una de las posibilidades que primero hay que considerar es que se trate de un fracaso renal inducido por el aminoglucósido, inducido por el propio tratamiento farmacológico de la endocarditis. Y por último, la última respuesta, la 5, plantea el trastorno de la conducción cardíaca. Esto ha sido preguntado en el MIR por lo menos en 2 ocasiones. Acordaos que la asociación de endocarditis con bloqueo auriculoventricular nos debe hacer pensar en la posibilidad de absceso miocárdico. Bloqueo auriculoventricular de primero, segundo o de tercer grado en un paciente con endocarditis, es muy probable que haya desarrollado un absceso miocárdico. Cuando la endocarditis que afecta a una válvula cardíaca se extiende hacia el anillo perivalvular, lo característico es que afecte al tabique interventricular, que los abscesos miocárdicos se formen en el tabique interventricular, justo por donde desciende el tejido de conducción cardíaca, que es muy sensible a cualquier lesión que se produzca en esa estructura, y el absceso se manifiesta clínicamente en forma de bloqueo auriculoventricular. Recordad que en una de las preguntas del MIR sobre este tema, simplemente el paciente presentaba un PR prolongado, un segmento PR de más de 0,20 milisegundos y simplemente de 0,20 segundos o más de 20 milisegundos, y simplemente ese PR prolongado, ese bloqueo AV de primer grado en el contexto de una endocarditis, nos debía hacer pensar que la respuesta correcta era absceso miocárdico. El paciente de este caso clínico sigue presentando más complicaciones en el seno de su endocarditis. Ahora nos comentan que después de un periodo sin fiebre vuelve a presentar elevación de la temperatura. Y aquí de nuevo, si uno se fija en las respuestas, las 5 serían causa de fiebre. Así que, igual que hemos visto en una pregunta previa, habrá que buscar algún matiz en el enunciado que nos permita distinguir una de las respuestas de las otras 4. Y en este caso, el matiz, la clave del enunciado que permite distinguir una respuesta de las otras 4 es que el paciente presenta buen estado general. La idea es que si tuviera un proceso infeccioso descontrolado, si tuviera una recaída, una reinfección, una sobreinfección, estuviera liberando émbolos sépticos, el paciente tendría mal aspecto general, estaría, entre comillas, séptico, estaría con tiritona, con escalofríos, sudoroso, metido debajo de las mantas en su cama, presentaría un mal aspecto general. Sin embargo, en este caso es todo lo contrario, es un paciente que ha mejorado, que se encuentra bien, que desde hace unos días no tenía fiebre, está probablemente sentado tranquilamente en su sillón al lado de la cama en el hospital viendo la televisión, y no porque le pase nada, sino simplemente porque cambia el turno de enfermería y toca poner los termómetros, le ponen el termómetro y a la enfermera le llama la atención que el paciente tiene 39 de fiebre. Le llama la atención que un paciente que está tranquilamente viendo la televisión asintomático tenga 39 de fiebre. ¿Qué es lo que nos debemos plantear cuando existe esa disociación entre la buena situación clínica y la fiebre elevada? Eso es un dato que no es patognomónico evidentemente, pero es muy sugestivo de la fiebre medicamentosa. La respuesta correcta, por tanto, es la 1. Cuando hay esa disociación entre buena situación general y fiebre elevada, hay que considerar la posibilidad de fiebre medicamentosa. Acordaos que casi todos los fármacos han sido descritos como causa de fiebre medicamentosa, pero uno de los que con más frecuencia lo produce son los propios antibióticos, y sobre todo los antibióticos administrados como los recibe un paciente con endocarditis, es decir, por vía intravenosa
a altas dosis durante un tiempo prolongado y combinando varios antibióticos a la vez. Así que esta situación no es del todo infrecuente. La fiebre por el propio fármaco, por los propios antibióticos en un paciente en tratamiento con endocarditis. Recordad, esa sería la clave en esta pregunta, disociación entre buena situación clínica y fiebre elevada. Hay que considerar la posibilidad de fiebre medicamentosa. Y esta última pregunta del caso clínico nos plantea la necesidad de cirugía. Las indicaciones de cirugía en el caso de endocarditis también son una lista que uno se puede aprender de memoria, que figura en el manual, pero también, en mi opinión, este es un tipo de preguntas en las cuales habría que intentar utilizar el razonamiento, sin tener por qué recordar de memoria toda la lista, que en mi opinión es algo complicado para el MIR. ¿A quién hay que operar cuando presenta endocarditis? Pues el resumen sería, hay que operar a aquellos pacientes que pensamos que van a ir mal simplemente con tratamiento antibiótico. Sigamos repasando las respuestas en esta pregunta. La 1 nos dice, el paciente presenta insuficiencia cardíaca por destrucción de la válvula. Pues razonablemente ese paciente habrá que ponerle una prótesis. Los antibióticos son estupendos, pero tanto como reparar válvulas lesionadas, esto todavía no lo hacen. Así que si se ha roto una cuerda tendinosa o se ha perforado una de las valvas de la válvula afectada, pues necesitaremos la colaboración de un cirujano cardíaco que implante una prótesis que haga las veces de la válvula destruida. Si el paciente presenta un absceso miocárdico, pues la regla general es que los abscesos hay que drenarlos. El absceso cerebral hay que pedir la colaboración de un neurocirujano, el absceso peritoneal de un cirujano general o de un cirujano digestivo, y en este caso habrá que pedir la colaboración de un cirujano cardíaco. Un absceso es una cavidad de pus que finalmente se rodea de una cápsula fibrosa donde penetran mal los antibióticos. En general, los abscesos bacterianos requieren del drenaje quirúrgico además del tratamiento antibiótico. Así que parece razonable que en este caso también se precise el tratamiento quirúrgico. La persistencia de los hemocultivos positivos, pues también es razonable que sea una causa de indicación quirúrgica. Tenemos un paciente con endocarditis, se extraen hemocultivos, se aísla una bacteria en la sangre, iniciamos un tratamiento antibiótico que sabemos que es activo frente a esa bacteria y 5 o 7 días después volvemos a extraer hemocultivos de control y el cultivo sigue siendo positivo. Eso indica que, por la razón que sea, esas vegetaciones están en una zona del endocardio donde no llegan bien los antibióticos, donde la penetración del antibiótico no es adecuada, pues habrá que pedir la colaboración de un cirujano. Si con antibióticos no se cura, la persistencia de hemocultivos positivos sería una indicación de cirugía. Y la embolia de repetición también es razonable. Si a pesar del tratamiento antibiótico el paciente presenta un ictus, como hemos comentado en este caso clínico, y a pesar de un tratamiento correcto, unos días después presenta un absceso esplénico o una semana después presenta una embolia periférica en el miembro inferior derecho, pues también es razonable que haya que operarle. Si a pesar del antibiótico continuamente está soltando émbolos sépticos, parece razonable que sea necesaria la intervención quirúrgica. Sin embargo, la última respuesta, las petequias, los nódulos de Osler, pues acordados que son fenómenos inmunológicos o fenómenos de microembolia que, bueno, son pistas que nos permiten diagnosticar a los pacientes, pero como tal no son un criterio de cirugía, y sobre todo en el caso del MIR, que siempre alguna de las 5 respuestas es la buena, pues si uno compara la última respuesta con las otras 4, parece razonable que con esa información que nos aporta cada una de ellas, el paciente que inicialmente no operaríamos sería el de la última respuesta.
Esta primera pregunta del cuarto caso clínico la comentamos muy rápidamente porque es más una pregunta de dermatología que de infecciosas. Es una de esas preguntas del MIR que tienen palabra clave. Es un paciente con una enfermedad hematológica que presenta lesiones cutáneas y la clave es que al hacer la biopsia se ven neutrófilos en la dermis. Pues esa histología en la cual se visualizan neutrófilos en la dermis es característica del síndrome de Sweet. La respuesta correcta sería síndrome de Sweet. Este paciente con una enfermedad hematológica en el seno de la neutropenia presenta un cuadro de fiebre, tos seca y nos comenta que la radiografía de tórax es normal. ¿Cuál sería el diagnóstico? Pues el diagnóstico es neumonía. ¿Se puede diagnosticar una neumonía con una radiografía de tórax normal? Pues la respuesta es que sí. ¿Cuál es la explicación? La explicación es la neutropenia. Acordaos, esto es un concepto general de la patología infecciosa. Las manifestaciones clínicas de una infección, los síntomas y los signos de una infección dependen más de la respuesta del sistema inmunológico que no del propio agente infeccioso. Un paciente inmunocompetente que presenta un cuadro de neumonía con fiebre, tos y expectoración verde pegajosa, en esa expectoración, más que bacterias, estamos viendo la respuesta inducida por los neutrófilos, estamos viendo la respuesta inflamatoria desencadenada por el propio sistema inmunológico. Y cuando a ese paciente inmunocompetente con neumonía le hacemos una radiografía de tórax y vemos un infiltrado pulmonar, en ese infiltrado que visualizamos en la radiografía, más que bacterias, lo que estamos viendo de nuevo es la respuesta del sistema inmunológico inducida por los neutrófilos. Así que, ¿qué es lo que le ocurre al paciente neutropénico? Pues como describen en este enunciado, cuando tiene una neumonía, si la neutropenia es grave, lo característico es que la tos sea seca, sin expectoración, porque no tiene neutrófilos capaces de desencadenar esa respuesta inflamatoria. Y le hacemos una radiografía de tórax y la radiografía de tórax es normal, no tiene infiltrados pulmonares, porque no tiene neutrófilos capaces de desencadenar esa respuesta inflamatoria. Fijaos que el paciente afirma el enunciado que está disneico, podría decir que está hipoxémico, que tiene una PO2 de 50, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque tenga los dos pulmones llenos de bacterias que estén interfiriendo en el intercambio gaseoso. Y sin embargo, de nuevo, la radiografía de tórax es normal porque no tiene neutrófilos. Así que lo que plantea el caso es una neumonía en un paciente neutropénico. ¿Qué prueba le vamos a hacer a continuación? Pues la respuesta 1 y 2 no es razonable. Hacerle una espirometría, un test de difusión pulmonar, no nos va a aportar mucha información para el tratamiento de su neumonía. La respuesta número 3, el TAC torácico, bueno, si no tuviéramos la 4 o la 5, podríamos considerarla. Es cierto, sobre todo en el paciente neutropénico, que a veces se ven lesiones en el escáner que no se visualizan en una radiografía de tórax convencional. Así que si no tuviéramos la respuesta 4 o 5, es posible que habría que decantarse por la 3. El escáner sí que aporta algo respecto de la radiografía de tórax. Pero la idea para contestar esta pregunta es que las respuestas 4 o 5 nos ofrecen información microbiológica, que realmente es lo más interesante. Lo que nosotros necesitamos en este caso es tener lo antes posible la información microbiológica más exacta para poder poner el tratamiento más específico para la infección del paciente. Y las respuestas 4 o 5 nos aportan información microbiológica, que es realmente lo que va a mejorar el pronóstico del paciente, porque va a permitir ponerle el mejor tratamiento lo antes posible. Dudando entre la 4 y la 5, la respuesta correcta es la 4. Es razonable empezar haciendo una broncoscopia y un lavado broncoalveolar. El hacer una toracotomía, una biopsia pulmonar mediante toracotomía a cielo abierto o toracoscopia en un paciente neutropénico es un procedimiento con mucho riesgo. Lógicamente, lo razonable sería empezar por la broncoscopia y por eso la respuesta correcta es la 4.
este paciente hemos comentado que habrá que solicitar una broncoscopia, pero hasta que se haga este procedimiento, aunque solamente pasaran unas horas, el paciente mientras debería recibir un tratamiento antibiótico. Esto es lo que nos plantea la tercera pregunta. ¿Qué antibiótico, qué antifúngico, qué antimicrobiano vamos a elegir? Pues dependerá de los microorganismos en los cuales estemos pensando. Acordaos que como causa de neumonía en un paciente neutropénico habría que pensar en dos grandes grupos de microorganismos. Por una parte, la infección bacteriana por bacilos gram negativos, y dentro de esto es muy importante, acordaos, la posibilidad de pseudomonas. Siempre hay que considerar la posibilidad de infección por pseudomonas en el paciente neutropénico. Y el otro gran grupo de microorganismos serían los hongos, la infección fúngica, sobre todo por Aspergillus, y más de cara al MIR, la infección más importante a recordar sería la neumonía por Aspergillus. Así que, si miramos las respuestas, la duda sería entre la 1 y la 2. En la 1 aparecen antibióticos activos frente a bacilos gram negativos, incluido pseudomonas. Acordaos que hay dos cefalosporinas con actividad frente a pseudomonas, ceftazidima dentro de las de tercera generación y cefepime dentro de las de cuarta generación. Pero en la segunda respuesta aparece la anfotericina B, que sería un fármaco activo frente a Aspergillus. La duda sería la 1 o la 2, y la respuesta correcta es la 1. Acordaos que en el paciente neutropénico se recomienda, con fiebre, se recomienda lo que se llama el tratamiento escalonado. Inicialmente, lo primero que debemos iniciar es un tratamiento antibiótico con actividad frente a pseudomonas, por eso la respuesta correcta es la 1. Y la recomendación es que si 2 o 3 días después el paciente continúa con fiebre, entonces se añada el antifúngico. Inicialmente tratamiento antibiótico en el paciente neutropénico con fiebre, y si no responde, entonces se añade el antifúngico. Y por tanto, en esta pregunta la respuesta correcta es la 1. El paciente que nos plantean afortunadamente supera ese cuadro de neumonía. A continuación entra en remisión completa y se procede a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Repasamos rápidamente, antes de contestar a esta pregunta, las infecciones después del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Acordaos que lo primero que hay que plantearse es cuánto tiempo ha transcurrido después del trasplante, y se distinguen 3 etapas. En primer lugar, las primeras 4 semanas, el primer mes después del trasplante. En segundo lugar, aquellas infecciones que ocurren entre el segundo y el sexto mes después del trasplante. Y por último, las infecciones que ocurren más de 6 meses después del trasplante. En la primera etapa, en las primeras 4 semanas, hay que plantearse infecciones del paciente neutropénico e infecciones nosocomiales. Y esto es razonable. Es un paciente que, por una parte, va a estar ingresado en el hospital porque acaba de recibir el trasplante y, lógicamente, tiene riesgo como cualquier otro paciente que está ingresado en un hospital. Y por otra parte, es un paciente que ha recibido una quimioterapia muy intensa, que ha producido una aplasia de su médula ósea. Se procede al injerto de las células del donante, y hasta que esa nueva médula empieza a funcionar transcurren unas semanas, así que en esas primeras semanas todavía existe una situación de neutropenia. Neutropenia y nosocomial en las primeras 4 semanas. Entre el segundo y el sexto mes se habla globalmente de infecciones oportunistas. La idea es que los neutrófilos suelen recuperarse en las primeras 4 semanas. Sin embargo, la inmunidad celular, la función de los linfocitos T, tarda más tiempo. Así que en esa segunda fase el paciente va a tener infecciones oportunistas de paciente con alteración de la inmunidad celular, alteración de los linfocitos T. A efectos prácticos para el MIR, yo me acordaría del VIH. Las infecciones que en general os suenan como características del VIH son también las que aparecen en esta segunda etapa. Pues, por ejemplo, la tuberculosis, la toxoplasmosis, la infección por Pneumocystis jirovecii, la infección por virus de Epstein-Barr, la infección
por cándida y una muy importante que sería la infección por citomegalovirus. Esto lo han preguntado también en el MIR. Ante un cuadro febril en esta segunda etapa, siempre una de las enfermedades que en primer lugar hay que plantearse es la infección por citomegalovirus. Y si ya han pasado más de 6 meses después del trasplante, la tercera etapa, si el paciente ha tenido una evolución favorable, se tratará ya de un paciente ambulatorio y menos inmunodeprimido. Por eso en esa tercera etapa se habla habitualmente de infecciones adquiridas en la comunidad, infecciones comunitarias como pudiera tener cualquier sujeto. Por ejemplo, si presenta un cuadro de infección respiratoria, pues habría que plantearse la posibilidad de infección por neumococo. Una neumonía, pues como en cualquier grupo, como en la población general, la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad sería neumococo. Si volvemos al caso clínico que nos plantean, el paciente recibe un trasplante de progenitores hematopoyéticos y en la tercera semana presenta de nuevo un cuadro compatible desde el punto de vista clínico con una neumonía, y en este caso nos dicen que en la radiografía de tórax se ve un infiltrado pulmonar con un halo periférico y cavitado. Así que el planteamiento en este caso sería, desde el punto de vista clínico, un cuadro de neumonía en un paciente que ¿cuál es su factor de riesgo? Su factor de riesgo es encontrarse en la tercera semana después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, es decir, en esa primera etapa, en esas primeras 4 semanas, y por tanto habrá que pensar en 2 tipos de neumonías: las neumonías del paciente nosocomial, neumonía nosocomial del paciente ingresado en el hospital, y neumonía del paciente neutropénico. Y habrá que tener en cuenta ese detalle de la cavitación, de la tendencia a la cavitación. De las respuestas que nos plantean, ¿cuáles son las que afectan a los pacientes ingresados en el hospital? ¿Cuál produce neumonía nosocomial? Pseudomonas. ¿Y cuáles son las que afectan a los pacientes neutropénicos? Pseudomonas y Aspergillus. Las otras 3 respuestas serían infecciones que esperaríamos más en la segunda etapa, entre el segundo y el sexto mes. Así que yo creo que la duda en este caso sería Pseudomonas o Aspergillus. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? Pues en este caso la respuesta correcta es Aspergillus, y el detalle es la cavitación. Hemos dicho que en el enunciado nos dicen que es una neumonía cavitada. Alguien puede pensar, en algún sitio he leído que la neumonía por pseudomonas también se puede cavitar. Y esto es cierto, pero eso es la excepción. Neumonía por pseudomonas excepcionalmente se cavita, y sin embargo lo habitual, lo característico, lo general de la neumonía por Aspergillus es que sea una neumonía cavitada. Como la pregunta es ¿cuál es lo más probable? Pues podría ser cualquiera de las dos, pero si hay cavitación, lo más probable es que sea una neumonía por Aspergillus. A continuación dice que el paciente recibió tratamiento apropiado. Mi pregunta sería ¿con qué? Pues tratamiento apropiado, acordaos, si pensamos en Aspergillus, actualmente el fármaco de primera elección sería voriconazol. Tradicionalmente se ha empleado la anfotericina B o la anfotericina B liposomal, pero actualmente hay algunos estudios que sugieren que voriconazol podría ser mejor que anfotericina B, y por tanto tratamiento de primera elección para Aspergillus sería con voriconazol. Y ya la última pregunta de este caso clínico nos plantea que este paciente, que el pobre no levanta cabeza, 6 meses después de nuevo presenta neumonía. Como ya habían transcurrido 3 semanas y ahora 6 meses, nos encontramos en el 7º mes después del trasplante. Por tanto, en esa última etapa, más de 6 meses después del trasplante, hemos comentado que hay que pensar en infecciones comunitarias. Neumonía adquirida en la comunidad, la causa más frecuente es neumococo, y por eso en este caso la respuesta correcta es neumococo.
Bueno, pues ya me despido de vosotros, os agradezco vuestra atención, espero que este vídeo de la segunda vuelta de infecciosas haya sido de utilidad. Ya sabéis que en el manual tenéis por escrito la información completa, ya sabéis que os recomiendo que miréis las preguntas de los desgloses, de los mires de años previos, y deciros que quedamos a vuestra disposición en el foro para contestar las dudas que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención.